buenos momentos tengan todos ustedes. Sigo grabando la historia después de Babel, del año 2900 a.C., pues a la fecha. Y estoy grabando en este momento los pueblos jaféticos, los clanes jaféticos. Uno de estos clanes, que se formó en el 2900, es el pueblo altaico, o el clan altaico, que tiene el apogrupo N1A2. Este pueblo se dividió en varias familias. Ahorita en concreto vamos a ver la familia túrcica o túrquica de los kazajos y los chuvesios. Vamos a ver esos dos pueblos hasta la fecha, que es parte de la familia túrcica. Veamos esta historia tan interesante de estos pueblos de Asia, de Europa y de Asia Central. ¿Qué pasó con ellos y cómo siguen viviendo hasta la fecha? Muchas gracias. Empezamos. Las lenguas túrcicas son parte de la familia altaica, que a su vez es parte de un clan jafético, que en el año 2900, aproximadamente en tiempo de Babel, se dispersaron. Entonces la lengua altaica se dividió en tres: mongolas, que ya vimos, tungusas, que ya vimos, y las túrcicas o túrquicas. Vamos a ver cómo se desarrollaron estos pueblos túrcicos. Son 6 grandes familias túrcicas. Las familias túrcicas son, empezando por el chuvasiano, ¿sí? Luego tenemos las 5 grandes ramas: la central, la meridional, la occidental, la oriental y la septentrional. Vamos a hablar en este primer grupo del grupo chuvasiano, el pueblo chuvasio. Actualmente la República de Chuvasia es parte de la Federación Rusa. Chuvasia se encuentra en el centro de la parte europea de Rusia, en el centro de la región de Volgoviatsky, a mitad del camino entre Novgorod y Kazán. La república no es muy extensa, pero es una de las zonas más densamente pobladas de la Federación Rusa, con una población de 1.350.000 habitantes. El 28% corresponde al apogrupo N1A2. La ubicación central de Chuvasia ofrece a las compañías que se dedican a la república fácil acceso a algunas de las regiones industrialmente más desarrolladas del país. Chuvasia significa fortaleza. Su nombre es debido a las fortalezas del Imperio Ruso en sus ciudades. La mayoría de las repúblicas de carácter rural, y sus poblaciones principales son Cheboksary y Novochovsarsk. Finalmente, es poco lo que sabemos de la historia del pueblo chuvasio. Muy bien, dentro del grupo central de lenguas túrcicas tenemos el principal es el kazajo y también el kirguís, aunque también tenemos el nogay y el karakalpaco. Hablaremos un poco del pueblo kazajo para entender un poco de estas familias o su familia central del túrcico. El pueblo kazajo. La República de Kazajstán es un país transcontinental con mayor parte de su territorio situado en Asia Central y una parte menor al oeste del río Ural, en Europa Oriental, con una superficie de casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Es el noveno país más grande del mundo, así como el estado sin litoral marítimo más extenso del mundo. Kazajstán es uno de los 6 estados túrquicos independientes junto con Azerbaiyán, Turquía, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Comparte fronteras con los 3 últimos y con Rusia y China. A su vez, posee costas en el Mar Caspio y en el Mar de Aral. Vasto en tamaño, el territorio de Kazajistán abarca llanuras, estepas, taigas, tañones, colinas, deltas, montañas nevadas y desiertos. Con 18 millones de habitantes, Kazajistán se ubica en el puesto 61 del mundo. Durante la mayor parte de su historia, el territorio actual de Kazajistán ha sido habitado por nómadas. Por supuesto, la principal ciudad de Uzbekistán fue Samarcanda. Es una ciudad muy vieja. Algunas teorías señalan que fue fundada entre el siglo 8 y 7 a.C., prosperando desde su ubicación por la ruta de la seda, que conectaba el Mediterráneo con China.
La ciudad es conocida por ser centro de estudio académico. En el siglo XIV se convirtió en la capital del Imperio Timur, Tamerlán, y es en el sitio donde está el mausoleo de Gur-e-Amir. Sigue siendo uno de los monumentos más notables de la ciudad. Samarcanda es una de las ciudades más antiguas del mundo aún habitadas, dada su ubicación. Cerca de Samarcanda se encuentra un sitio arqueológico, Afrasiab, ciudad precursora de Samarcanda, que fue fundada en el siglo VII a.C. Samarcanda fue capital de la satrapia de Sogdiana, bajo la dinastía Aqueménida de Persia, cuando Alejandro Magno la conquistó hacia el 329 a.C. La ocupación de esta región no fue tarea fácil, pues se opuso tenazmente a ser sometida, ya que tenía fácil defensa debido a su ciudadela. Samarcanda floreció hasta volverse una de las ciudades más importantes del Imperio persa. Aunque la región tenía lengua iraní, no estuvo políticamente unida con Persia. Entre los tiempos de Alejandro Magno y la conquista musulmana de Persia, los griegos se refieren a ella como Maracanda. En el siglo VI fue parte de los dominios de un reino turco. A comienzos del siglo VIII, Samarcanda fue sometido al control árabe. Bajo el poder de los abásidas, se obtiene el secreto de la fabricación de papel a partir de la confesión de 2 prisioneros chinos capturados en la batalla de Talas en el año 751. Esto dio lugar a la primera fábrica de papel en el mundo islámico que se fundó en Samarcanda. Luego se extendió por toda Europa y por todo el mundo islámico. Del siglo VI al siglo XIII, la ciudad creció y llegó a ser controlada por turcos del oeste, hasta ser saqueada por los mongoles de Gengis Khan en 1220. Se calcula que hubo hasta 2 millones de muertos en esta zona por la matanza de los mongoles. Se calculaba que tenía esta ciudad 500,000 de habitantes. Samarcanda sobrevivió a otro ataque mongol. Tras varias décadas recuperó de estos desastres. En 1365 recuperó su hegemonía política de los mongoles. El periodo timúrida fue el más significante para Samarcanda entre los siglos XIV y XV. En 1370, Tamerlán decidió hacer de Samarcanda capital de su imperio, que se extendía desde la India hasta Turquía. Durante 35 años construyó una nueva ciudad, poblándola con artesanos de todas las regiones que había capturado. Tamerlán se ganó fama de sabio y generoso, y Samarcanda se convirtió en el centro de la región de Transoxiana. Durante este tiempo tenía una población de alrededor de 150,000 habitantes. Un siglo después de los viajes de Marco Polo, el embajador del rey castellano Enrique III llegó a Samarcanda en 1404 con la intención de crear una alianza para guerrear contra los turcos. Pero la prematura muerte de Tamerlán frustró estas intenciones. Aún así, todas estas experiencias fueron anotadas con claridad en el libro Embajada a Tamerlán. Un barrio de la ciudad recibe el nombre de Madrid en honor a esta expedición. En 1499, los uzbecos se hacen con el control de Samarcanda. Los chabanídas surgen como los líderes uzbecos de la región. En el siglo XVI, los chabanídas trasladan su capital a Bujará y Samarcanda entra en declive. Después de un asalto por parte del rey persa, la ciudad fue abandonada en el siglo XVIII. Y desde el 1784, Samarcanda fue gobernada por emires de Bujará. La ciudad pasó a manos rusas a mediados del siglo XIX. Y finalmente, esta ciudad se incorporó al pueblo de Uzbekistán. Hacia el siglo XVI apenas, los kazajos emergieron como grupo diferenciado, dividido en 3 hordas. Los rusos comenzaron a avanzar en la estepa kazaja en el siglo XVIII
y a mediados del siglo XIX todo Kazajistán era parte del Imperio Ruso. Tras la Revolución Rusa de 1917 y a la subsecuente guerra civil, el territorio de Kazajistán se reorganizó en varias ocasiones antes de convertirse en la República Socialista Soviética de Kazajistán en 1936, como parte de la URSS. Ha sido parte de importantes proyectos del Imperio Ruso o de los rusos comunistas. Kazajistán se declaró a sí mismo país independiente en 1991, siendo la última república soviética en hacerlo. Su presidente ha mantenido su poder desde entonces. Ha ganado todas las elecciones y es prácticamente un gobierno dictatorial. El país es miembro de diversas organizaciones internacionales y Kazajistán es diversa étnica y culturalmente, debido en parte a las deportaciones masivas de varios grupos étnicos enviados a este país durante el gobierno de Stalin. Los kazajos son el grupo más extenso. Kazajistán tiene 131 nacionalidades, incluyendo por supuesto kazajos, rusos, uigures, uzbecos, ucranianos y tártaros. Alrededor del 63% del total de la población, es decir, unos 12 millones, es kazaja. Actualmente es un pueblo que ha disfrutado de un crecimiento económico significativo desde el año 2000, en parte debido a sus grandes reservas de petróleo, gas y otros minerales. Este es un resumen del pueblo kazajo. Dentro de la familia túrgica central tenemos el pueblo de Kirguistán, que tiene muy poco del haplogrupo N1A2. Es muy poco, es solamente el 10% de su población. Mientras que los kazajos, su haplogrupo N es prácticamente el 20% de la población, N1A2. Por supuesto, ha habido una gran mezcla de poblaciones e invasiones. Por eso tenemos esa variedad de haplogrupos. Por ejemplo, el R significan indoeuropeos, y en este caso eslavos. El C significan los siberianos, los paleosiberianos. El O significan los chinos. El J, pues los semíticos. Los I, los noroeuropeos, ¿sí? Y esos son los principales grupos, haplogrupos masculinos. Estos haplogrupos, pues queda muy poco, aunque queda su lengua materna, el túrcico. Los túrcicos comunes, que son el kazajo y el kirguistán. Muchas gracias. Muy bien, con esto concluyo la primera parte de los túrcicos, que son los pueblos túrcicos, que son los pueblos chuvasio y kazajo. No tomé Kirguistán, es parte de la historia de Asia Central. Estos pueblos conservan su lengua materna, aunque muy poco su haplogrupo masculino, el N1A2. Esto es parte por todas las guerras, por todas las invasiones y por todos los desastres que ha habido en esas zonas y en esas guerras. Finalmente, parece que han encontrado un poco de paz y de prosperidad estos pueblos. Bueno, continuaremos adelante con la historia de los pueblos túrcicos en los otros videos. Muchas gracias.